Caminando con Dios 38, Guerra espiritual. Para todo cristiano que ha sido llamado como hijo de Dios, inevitablemente habrá guerra. Esta guerra continúa hasta el día en que el Señor nos llame a casa, o hasta el día en que Él regrese. Así como el pueblo de Israel libró batallas desde su liberación de Egipto, luego contra Amalec en el desierto, después contra los amorreos y Basán antes de entrar en Canaán, la guerra contra Madián, y finalmente la conquista de Canaán, así también la guerra espiritual es una parte ineludible del camino para el pueblo de Dios. Dios se identifica a sí mismo como el Señor de los ejércitos. Aun cuando cuenta a su pueblo, lo hace según la disposición de divisiones militares. Esto señala una realidad: hay guerra. Y esa guerra debe pelearse. Pero debemos entender qué tipo de guerra es. ¿Quién es el verdadero enemigo? El objeto de nuestra batalla no son nuestros vecinos que nos complican la vida, ni los gobiernos, ni los poderes del mundo, ni siquiera el comunismo u otras religiones. La Biblia nos muestra claramente que es verdaderamente esta guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La Escritura proclama con claridad quiénes son nuestros verdaderos oponentes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Nuestra lucha no es contra personas. No es contra quienes edifican torres de Babel como los Nefilim o Nimrod, como si el hombre gobernara el mundo. La Biblia dice que nuestra verdadera lucha es contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Satanás es, sin duda, nuestro enemigo. Y la guerra con él es muy real. Dentro de los límites de la soberanía perfecta de Dios, Satanás, aunque ya derrotado, todavía acusa, engaña y se enfurece contra el pueblo de Dios. Pero aquí está el punto clave: Satanás no es, en última instancia, a quien debemos vencer. ¿Por qué? Porque él ya ha sido derrotado por la obra de Jesucristo. Aunque parezca amenazante, Satanás no es un perdedor futuro. Ya ha sido vencido. Y debido a la obra de Cristo, será destruido eternamente en el tiempo señalado por Dios. Por eso, no estamos tratando de derribar a Satanás con nuestra fuerza. Aún así, debemos pelear. Debemos entender con claridad qué tipo de batalla es esta. Debemos conocer la verdadera naturaleza de la guerra espiritual y cómo combatirla. La naturaleza de la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra personas o circunstancias visibles. Satanás constantemente trabaja para impedir que los hijos de Dios vivan como hijos de Dios. Los acusa falsamente, los tienta al pecado y busca descalificarlos para que no puedan estar delante de Dios. Porque aún los hijos de Dios, si caen en pecado, no pueden presentarse delante de Él sin vergüenza. Por tanto, el núcleo verdadero de la guerra espiritual es la lucha contra el pecado. Si no pecamos, las acusaciones y ataques de Satanás no tienen poder sobre nosotros. Satanás tienta al pueblo de Dios a pecar para interrumpir su comunión con Dios. Pero por el poder de la cruz de Jesucristo y la plenitud del Espíritu Santo, podemos vencer el pecado, y así, ganamos la batalla espiritual. Debemos recordar esto. Nuestro verdadero enemigo no es Satanás. La lucha no es contra un enemigo externo, sino contra la naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros, y que es vulnerable al pecado, aunque ya somos hijos de Dios. La guerra contra el pecado. Muchos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cayeron por causa del pecado. Como pecadores, nadie puede estar delante de Dios. Ni Abraham, ni Moisés, ni David pudieron escapar de las consecuencias del pecado. Dios nunca pasa por alto el pecado. Esa es la función de la ley, exponer el pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Saúl, aunque era un hombre del mundo, fue escogido como rey. Y David, quien perdonó a Saúl 2 veces a pesar de que Saúl buscaba matarlo, en algún momento se creyó justo. Pero cuando se encontró cara a cara con Urías, quien era más justo que él, David finalmente se vio a sí mismo como la personificación misma del pecado. Antes creía que uno se convertía en pecador por cometer pecado. Pero ahora comprendía que es porque uno es pecador que comete pecado. Descubrió que un pecador es alguien que siempre lleva consigo la posibilidad de pecar. Ese es el papel del Antiguo Testamento, revelar la naturaleza pecaminosa de nuestro ser. La caída del reino del norte de Israel y del reino del sur de Judá fueron actos del juicio de Dios contra el pecado de su pueblo. Pero Jesucristo, quien es el Evangelio, vino con la autoridad para perdonar pecados. Él vino a destruir el poder del pecado, que es la ley. Por la gracia de la cruz y el poder del Evangelio, aquellos que se han convertido en hijos de Dios ahora son capaces de vencer el pecado. Antes de conocer el Evangelio y recibir la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Antes de experimentar el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo, éramos impotentes ante los deseos del pecado. Pero ahora, por el poder del Evangelio, hemos sido hechos personas que pueden vencer el pecado. Esto no significa que nunca pequemos, significa que ya no somos esclavos del pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ninguno que permanece en él peca, ninguno que peca le ha visto, ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos entender claramente lo que la Escritura quiere decir cuando dice, no pecan. No significa que nos hayamos convertido en seres incapaces de pecar, al menos, todavía no. En el cielo perfecto que esperamos, ya no existirá la posibilidad de pecar.
Pero aquí en la tierra, incluso los hijos de Dios que han recibido la salvación por medio de la cruz de Jesucristo, aún llevan consigo la posibilidad de pecar. Sin embargo, ya no están esclavizados por ello. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que los nacidos de Dios no pecan. Significa que ya no viven como esclavos del pecado, especialmente no de forma deliberada, habitual o sin arrepentimiento. Por eso también David clamó por libertad del pecado. Muchos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cayeron por el pecado. Ni Abraham, ni Moisés, ni David pudieron escapar de las consecuencias del pecado. Dios no pasa por alto el pecado, ni siquiera en sus propios hijos. Ese es el papel de la ley. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Por eso el apóstol Pablo declara que no debemos volvernos esclavos del pecado. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos luchar contra el pecado. Debemos luchar contra el pecado, y contra Satanás, que nos tienta a pecar. Debemos estar alertas. Debemos mantenernos despiertos. Debemos resistir al diablo. No debemos darle lugar. Debemos luchar contra el pecado hasta derramar sangre. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No deis lugar al diablo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La Escritura llama a esta lucha una buena batalla por la preservación de la fe. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo debemos luchar? Como pueblo de Dios, la batalla que enfrentamos, para mantener una relación con Dios sin vergüenza, no es una batalla que podamos ganar con razonamiento, experiencia, tradición o pensamientos propios. Debemos aferrarnos a nuestro Salvador, Jesucristo. Permaneced firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el Evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, todo esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Significa que debemos estar completamente revestidos de Cristo. Debemos estar vestidos con Cristo. Debemos vivir con Cristo, en Cristo. Haced todo esto conociendo el tiempo en que vivimos, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día,
no en orgías y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en peleas ni envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo, y no busquéis satisfacer los malos deseos de la naturaleza pecaminosa. También debemos aferrarnos a la palabra de Dios, la espada del Espíritu, como nuestra vida misma. Incluso Jesús venció las tentaciones de Satanás proclamando la palabra de Dios. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le contestó, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos también orar en el Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos de todo tipo. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Debemos ser guiados por el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Satanás constantemente acusa y se opone tanto a Dios como a su pueblo. Por eso es el acusador. Condena a los cristianos que cometen pecados, llamándolos pecadores. Y a aquellos que no perciben la gravedad del pecado, los engaña haciéndoles creer que son justos, adormeciendo su sensibilidad al pecado. Satanás es un acusador, un engañador, un divisor y un calumniador. Provoca conflicto, nos conduce al pecado y nos aleja de nuestro Dios Santo. Debemos estar alertas. Debemos discernir. La guerra espiritual es, al final, una batalla entre Dios, que busca limpiar a su pueblo del pecado, y el mismo pueblo de Dios que aún no ha desechado del todo los hábitos del pecado. En ese sentido, el proceso de vencer el pecado por medio de la plenitud del Espíritu Santo es guerra espiritual. Y Dios ciertamente ganará esa guerra. Dios ciertamente hará de su pueblo un pueblo santo. La guerra espiritual es una batalla que comienza con la garantía de victoria.